Encuentre la función de longitud del arco, SFT, y la parametrización de la longitud del arco para la curva dada por la función con valores vectoriales. La fatiga del RFT es mayor o igual a 0. Empecemos por revisar la fórmula para la longitud del arco. Y la fórmula del arco, la función de longitud SDT recuerda. Para la longitud del arco, tenemos el arco, la longitud S es igual a la integral de AB de la magnitud de R' de t. Y el resultado es un valor numérico. Sin embargo, para la función de longitud de arco, tenemos la función de longitud de arco. S de t es igual a la integral de AT, no a la integral de AB. De la magnitud de R', de U, no la magnitud de R', de t, y luego de U. Porque el límite superior de integración es t, conocemos el resultado final será una función de t, pero debido a esta t, no puede tener una función de t como función gram-i, por lo tanto, realizamos un cambio de variables a la función valorada efectuada. R de t, observe aquí que el cambio de variables fue hacer que t fuera igual a u. Así que para empezar con nuestro problema, primero escribiremos RFT como R de u, indicando que el componente x es x de u igual a menos 5u menos 2. El componente y de u es igual a menos u más 1, y el componente z es z de u es igual a 3u más 5. El siguiente paso más determinar las derivadas x' de u son iguales a menos 5, y' de u es igual a menos 1 y z' de u es igual a 3. Y ahora podemos configurar la integral para la longitud del arco función s de t. Tenemos s de t igual a una integral desde 0 para t, el límite inferior es 0 porque se nos da t mayor que o igual a 0. De nuevo, tenemos sft igual a integral de 0 a t de la magnitud de nuestro primo de u, que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos 5, el cuadrado de menos 1 y el cuadrado de 3 du. Simplificando la raíz cuadrada, tenemos el cuadrado hasta 35. Integrando la antiderivada es la raíz cuadrada de 35u. Ahora determinamos la gran f de t menos la gran f de 0, lo que nos da una raíz cuadrada 35t menos raíz cuadrada, 35 veces 0, cual es igual al cuadrado en 35t. Ahora tenemos el arco función de longitud, s de t es igual a un tornillo a 35t. Próxima. Para determinar el longitud de arco privatización para la curva dada por el función RFT del vector b, queremos escribir RFT en función de S o S como longitud del arco. Entonces, usando nuestra función de longitud de arco, sabemos que S es igual a tornillo con 35t. Resolviendo t dividimos ambos lados por tornillo a 35, lo que nos da t igual a S dividido por la raíz cuadrada de 35. Antes de realizar esto, nota de sustitución nos dieron R de t para t mayor o igual a 0. Nos daremos cuenta de que si t es mayor o igual a 0, entonces S también debe ser mayor que, o igual a 0. Y ahora para determinar la longitud del arco privatización para la curva, es decir, RFS definido, nosotros sustituimos S para dividirlo por la raíz 35 o t en cada componente. Esto nos da como resultado que RFS es igual la función con valores vectoriales. O el componente x es menos 5 veces S para dividir la raíz del biortornillo 35 menos 2. La componente y es la opuesto a c dividido por la raíz cuadrada 35 más 1. Y el componente z es 3 veces c dividido por raíz cuadrada, 35 más 5. Simplificando, vamos a escribir nuestro vector función de valor, R de S, la privatización del enlace en arco para la curva, en esta forma simplificada aquí. Espero que te haya resultado útil.